Es la segunda parte de la entrevista. Si no viste la primera, lo tienes arriba en la descripción. Esto está pensado para que la gente que sabe, pues tenga sus tokens y los venda, y la gente que no sabe nos diga, oye, que quiero venderlo. Pues si nos dice que quiere venderlo, le pondremos en contactos o le haremos la gestión para vendérselo. Porque al final, esto, digamos que habiendo a alguien dispuesto a comprarlo, no tiene la mínima dificultad. Es mandar una transacción, es hacer un KIC, eso sí, porque hay que el nuevo tenedor del token. Aquí los tokens no son como bitcoins o como Ether u otros. No, no. Aquí los tokens son nominativos. Es decir, el que tiene los tokens tiene que estar identificado. Es un proyecto muy poco cripto en ese sentido. Es un proyecto que utiliza blockchain, como os he dicho, para mejorar algunas cuestiones que tienen déficits, como la liquidez, la transmisibilidad, etcétera. Pero en realidad tú estás invirtiendo en fiat, estás invirtiendo en euros y tú vas a recibir euros. Lo que pasa es que vamos a usar los security tokens, vamos a usar la tokenización como medio de que tú puedas entrar o salir de proyectos que están a mitad de camino. ¿De acuerdo? Vale. Esa es básicamente la belleza de la propuesta de blockchain aquí en este caso. Pues José, justamente esa era una de las preguntas que yo te quería hacer. A mí me ha sorprendido mucho, yo soy consultor inmobiliario y me dedico a la gestión patrimonial en Madrid, y en la vida me había parecido el tema de tokenizar. De hecho, si te soy completamente sincero, he aprendido esta mañana hablando con Adrián y documentándome qué significaba el tema de tokenizar. Y para mí me parece muy importante lo que has dicho del tema de la liquidez, porque muchas veces a la hora de invertir en vivienda hay mucho más riesgo de no poder vender esa vivienda una vez que has invertido. Entonces queda restringido más a profesionales que entienden rentabilidades, que entienden de temas de inversión, que entienden de métodos de inversión, que a gente de a pie. Porque la gente de a pie, tú compras acciones en bolsa y en las que hay una contrapartida, las puedes vender prácticamente a instante, mientras que en vivienda no. Y una de las preguntas que te quería hacer, que me ha resultado muy interesante, es dentro de la regulación de España, que somos un país con una regulación espectacular, ¿cómo habéis conseguido el, por ejemplo, gestionarlo todo sin tener que pasar 10.000 veces por el registro de la propiedad? Y los temas de, a la hora de comprar esos tokens, ¿cómo lo estáis funcionando para no tener que pasar, como has dicho, que te pasó con el dinero de Brasil, por 10.500 trámites e intermediarios? Vale. Esto es interesante, me voy a extender un poco porque creo que merece la pena. En primer lugar, nosotros no tokenizamos propiedad. ¿Por qué? Porque la propiedad en España, acabas de decir tú, la propiedad, en primer lugar, la posesión de la propiedad inmobiliaria en España se rige por leyes que no facilitan su división en partes. De manera que un inmueble, para que sea propiedad de 1.000 personas, pongamos, imaginemos una nave industrial grande, un centro, yo Sí, qué sé, más fácil. para que sea propiedad no 1.000, de 100 personas, tendría que ser en un régimen de proindiviso. El proindiviso es una figura jurídica que es lo que tiene uno cuando hereda de sus padres, por ejemplo, una casa, pues tiene con sus hermanos una parte de aquella casa, pero digamos que las formas de funcionamiento del proindiviso son terriblemente rígidas, de manera que si uno no quiere no se puede vender y estás atado de pies y manos allí, con lo cual tú podrías tokenizar metros cuadrados de una vivienda, pero primero sería difícil de inscribir en el registro de la propiedad si no fuera mediante un proindiviso, y un proindiviso no es comercialmente interesante. Desde el punto de vista operativo no es interesante. Otra fórmula que se ha utilizado es una sociedad vehicular. Tú creas una pequeña sociedad que compra el inmueble y entonces los inversores son socios de esa sociedad. De esta manera, es una manera indirecta y más sencilla de ser dueño de una parte de un inmueble, que es siendo dueño de las acciones de la sociedad que tiene como único activo ese inmueble. Esto es una manera más elegante, más interesante de participar de fraccionar la propiedad de un inmueble. Y esto es tokenizable también. O sea, esta es una de las figuras que nosotros vamos a hacer. Las acciones de una sociedad se pueden tokenizar.
Sí, y de lo tal haremos. forma compras participaciones de la sociedad y tendrías Eso, la participación correspondiente en la vivienda y los rendimientos. correcto. Y ahí, digamos que ya sí es más fácil entrar y salir porque tú vendes tu participación dentro de la sociedad y quizás haya otra persona que esté interesada en estar dentro, ¿no? Y en el momento en el que tú sales. Eh, Nuestro primer proyecto, el de Barcelona Urban Token número 1, el que acabamos de lanzar, es todavía más sencillo, porque lo que tokenizamos es un préstamo. Un préstamo es un contrato mercantil regulado por el Código Civil entre un promotor, un empresario y unas personas, entre un prestamista, un prestatario y varios prestamistas. De Incluso manera entre que, particulares. sí, efectivamente, hay muchas empresas que no saben que pueden pedir dinero directamente a prestado a la gente, que creen que eso es solo para bancos o para grandes corporaciones, emisión de bonos y no sé qué, un folleto. No, 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 no. La ley del mercado de valores, hablando de leyes, permite que cualquier persona o ente, sociedad, pueda dirigirse a la gente y pedir prestado, acogiéndose con unos límites, sin tener que tener autorización expresa del regulador. ¿De acuerdo? Si es menos de 5 millones, no más de 150 inversores o un ticket mínimo de 100.000 euros. De manera que sí, efectivamente hay leyes en España que aplicadas de manera, o sea, no regulan específicamente una security token offer, un lanzamiento de un préstamo tokenizado, pero que una interpretación correcta de ellas, como hemos hecho nosotros, después de haberlo consultado con la CNMV, por ejemplo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sí que se puede utilizar las leyes actuales españolas para darle un soporte jurídico y de compliance a todo el proceso que hemos hecho nosotros. Con lo cual, hombre, esto tiene su ciencia, entre comillas, hay que estudiárselo, hay que darle duro, pero lo hemos conseguido. Estamos ahí en una operación perfectamente legalizada, legal y válida. Entonces lo que habéis hecho al final es lo que dices, tokenizar deuda. Exactamente. Porque además esta es lo más fácil de entender. Para ser la primera, quizás bastante dificultad tiene ya entender qué es un token, qué es esto de la representación digital de un activo real. Bueno, eso es un poco abstracto, ¿no? Bueno, pues hemos preferido que el primero conceptualmente sea muy sencillo. Oye, hay alguien que presta dinero a varias personas y yo ostento la calidad de prestamista y por tanto tengo un derecho sobre ese préstamo. Pues resulta que ahora, de manera digital, telemática, 24/7, tú vas a poder sin miedo sin que lo tenga que gestionar un banco o que tú mismo vas a poder transmitir ese derecho, ese activo que tú tienes gracias a la emisión de esas representaciones digitales de este préstamo o de estas partes del préstamo que se llama tokens. De Entonces, hecho, luego, conceptualmente es muy fácil de entender, el negocio subyacente es muy sencillo de entender, sabemos que hay detrás un inmueble dando unas rentas con unos alquileres, entendemos muy bien de dónde viene el dinero y sencillamente es, oye, me tienes que devolver mi dinero. Y nada más que eso, lo demás es pura tecnología, de la misma manera que cuando mandas un correo electrónico, pues tú no estás sabiendo nada sobre SMTP, ni POP3, ni nada, sencillamente tienes un cliente de correo electrónico y dices enviar. Pues aquí, digamos que el backend, lo que hay detrás del escenario, de la cortina del escenario, es tecnología, es blockchain, pero tú tan solo tienes que usarlo. Tan solo tienes que decir comprar, invertir y luego vender. Y lo que está pasando por detrás no es asunto del inversor, ni tiene por qué serlo. Y lo que está pasando por detrás sí que sabemos, y esto lo podemos decir con tranquilidad, que es, por un lado, totalmente compliant con las leyes españolas y segundo, totalmente seguro desde un punto de vista tecnológico. Porque esto es otra cosa importante. Hay gente que dice, me da miedo esto de blockchain porque roban, hackean, no sé qué. En este caso, como comentábamos antes, el riesgo de hackeo que existe, o de perder las claves, o yo que sé, o mandarlo a un sitio que no debías o tal, es real, pero no tiene trascendencia. Porque al final, Darío y Adrián le han prestado dinero a Investlar. Y si Darío, que es más newbie,
pues le ha mandado a una dirección que no existe los tokens, pues solo tiene que comunicárselo a Imeslar, que procederá a quemar esos tokens y a emitir unos nuevos. ¿Por qué? Porque, insisto, aquí van vinculadas a una persona, a un inversor. No es como si pierdes tus criptomonedas, que entonces pues ya te las han quitado, las has perdido. No, no. Aquí no puedes perder tu derecho porque, insisto, tú le has prestado el dinero a alguien y por tanto eres titular de ese derecho con o sin los tokens. Si no tienen los tokens y los tiene otra persona legítimamente, es decir, que tú se los has vendido y te ha pagado por ellos, evidentemente no son tuyos, con lo cual no podrás reclamarlos. Pero si legítimamente los reclamas porque los has perdido o te los han robado, evidentemente se te reintegrarán. Luego, riesgo tecnológico, cero. Sí, porque si tenemos en cuenta, por ejemplo, hay mucha gente que no sabe que a la hora de comprar una vivienda no es obligatorio que le inscribas en el registro de la propiedad. Entonces, ha habido épocas en las que por ese tipo de chanchulleos ha habido mucho problema. Con la tecnología blockchain es irrefutable que una parte es tuya, otra parte es de otro y no va a haber ningún problema porque es una tecnología muy segura al respecto. Sí, sí, bueno, es verdad. Al final, una de las cualidades que tiene blockchain efectivamente es que estos activos digitales que tú tienes, pues no permite que sean duplicados, clonados. Entonces, al final, pues si tú lo tienes tú y solo tú, no lo puede tener nadie más. Con lo cual, eh, si algún día esto se puede aplicar también a la propiedad directamente, a decir, oye, pues vamos a comprar ese bajo que lo tiene ahí Mercadona alquilado entre 150 personas y a mí, si son 1.500 metros, pues a mí me corresponden 100 metros, por ejemplo, que son 100 tokens, pues ese día, y esto puedo llevarlo al registro, que eso esperemos que algún día se pueda hacer. Desde luego será, digamos que sería redundante, porque en el fondo blockchain no deja de ser un libro de registro de transacciones, ¿verdad? Con lo cual sería como llevarlo 2 veces al registro, pero bueno, Sí, pero se la podrá. internacionalización que puede tener el tema de que esté en un registro blockchain permitiría que una persona desde China pudiera comprar tokens de una vivienda en España, mientras que ahora mismo con registro de la propiedad, pues se puede hacer, pero hay que Totalmente. Lo que hacerlo. ocurre es que, insisto, como inscribir tokens en el registro de la propiedad, no hay, primero, la figura jurídica que hay no es, insisto, no es la más interesante. Y segundo, yo creo que se podría conseguir que algún registrador los inscribiera, pero de nuevo, no, un señor en China efectivamente puede invertir en este préstamo que está financiando la compra de aquel inmueble o en esta sociedad que está comprando un inmueble para explotarlo, con lo cual no tanto vía tokenización del propio inmueble como de activos vinculados o cuyo activo subyacente es el inmueble, efectivamente blockchain te permite pues eso 24/7, global, es decir, todas estas características que tiene el hecho de poder estar tú delante de tu ordenador o de tu tablet o de tu móvil y estar invirtiendo en una propiedad pues en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y tenemos varias solicitudes de inversión porque de momento estamos restringiéndonos al ámbito europeo para no tener demasiadas complicaciones en términos de AML, de lavado de dinero y tal, y a transferencias SEPA. Entonces, estamos haciendo solicitudes de gente de fuera. Al final, pues Barcelona es una ciudad archiconocida en el mundo, ¿no? Y decir, oye, pues voy a participar, voy a tener una pequeña inversión en un inmueble en Barcelona, pues es algo que mola también, ¿no? Dice, el tipo de interés, el riesgo, y oye, pero no es, voy a invertir en un fondo de inversión que no sé ni qué hace con el dinero, porque hay unos señores ahí con corbata detrás que solo Dios sabe dónde están metiendo ese dinero, cuánto dinero ganan ellos. Aquí hay mucha transparencia, aquí hay mucha claridad, quién es el promotor, quién es el propietario, qué están haciendo, qué van a hacer con el inmueble, etcétera, etcétera. Y eso es una de las, digamos, de nuevo de las bellezas que tiene blockchain, ¿no? En este mundo donde yo creo que valoramos mucho no solo la economía circular, sino también la transparencia, la claridad, etcétera, ¿no? Hasta aquí la segunda parte. Nos vemos mañana con la tercera.